Hay libros que uno lee, hay libros que uno recuerda, y luego está El Señor de los Anillos, que pertenece a una categoría mucho más rara, los libros que parecen haber existido antes de nosotros, como si Tolkien no los hubiera escrito sino encontrado, como si la Tierra Media no fuera una invención sino una ruina antigua que alguien excavó con paciencia, con amor, con una devoción casi religiosa por el lenguaje, por la historia y por la belleza. Porque El Señor de los Anillos no se siente como una novela fantástica, se siente como una mitología sobreviviente. Y quizá por eso ningún otro libro ha logrado opacarlo del todo. Han venido sagas enormes, mundos complejos, universos llenos de política, magia, dragones, guerras y linajes, pero Tolkien sigue en pie como una montaña, no porque haya sido el primero en imaginar mundos imposibles, sino porque entendió algo que muchos después olvidaron, que una mitología no se construye únicamente con mapas, razas, batallas y nombres exóticos. Una mitología se construye con nostalgia, con pérdida, con canciones que parecen venir de una edad anterior, con árboles que recuerdan más que los hombres, con espadas que cargan el peso de los muertos, con caminos que no prometen una gloria sino sacrificio. La grandeza de Tolkien no está solo en haber creado la Tierra Media, está en haber hecho que la Tierra Media pareciera más vieja que el propio libro. Cuando uno entra al Señor de los Anillos, no se entra al inicio de una historia, se entra al final de muchas historias. Esto es fundamental. Frodo no vive un nacimiento de una era heroica, sino su agotamiento. Los elfos están marchando, los grandes reinos están en ruinas, los héroes verdaderos pertenecen o parecen pertenecer al pasado. Gondor resiste como una sombra de lo que fue. Rohan canta para no olvidar. Rivendell parece más un recuerdo que una ciudad, y la comarca, ese lugar pequeño doméstico, casi infantil, existe como una burbuja de inocencia rodeada por un mundo que ya ha conocido demasiado dolor. Esa es una de las cosas más profundas de Tolkien. Su épica no está construida sobre la expansión, sino sobre la despedida. El Señor de los Anillos no trata simplemente sobre destruir un anillo, trata sobre el final de un mundo, sobre la imposibilidad de regresar intacto después de haber visto el mal de cerca, sobre la belleza que debe desaparecer para que algo nuevo pueda nacer. Por eso el final no es una celebración completa. Sí, Sauron cae, sí, el rey vuelve, sí, la oscuridad retrocede, pero Frodo no puede quedarse. La victoria existe, pero no cura todas las heridas. Y eso lo vuelve mucho más adulto, más triste y más verdadero de lo que a veces se piensa. Porque Tolkien entendió que el mal no es solamente una fuerza externa como ejércitos y fortalezas. El mal también es una seducción íntima. El anillo no destruye porque obligue, sino porque ofrece. No impone una fantasía ajena, revela la fantasía secreta de quien lo porta. A Boromir le promete salvar Gondor. A Galadriel le ofrece una belleza terrible. A Frodo le da el poder cuando se siente débil. A Gollum le da una identidad cuando no le queda nada más. El anillo no inventa el deseo, lo amplifica. Y ahí está una de las intuiciones más brutales de la obra. El poder corrompe no porque haga malos a los hombres, sino porque les permite justificar su bondad hasta convertirla en tiranía. Boromir no quiere destruir el mundo, quiere salvarlo. Ese es precisamente el peligro. Tolkien nos dice que el mal no nos dice que el mal siempre llegue vestido de monstruo, nos dice que a veces llega vestido de una solución, de necesidad, de patriotismo, de sacrificio, de solo esta vez, de yo sí sabría usarlo bien. Y por eso la misión no se le entrega al más fuerte, ni al más sabio, ni al más noble, se le entrega a un hobbit. Eso es esencial,
porque Tolkien no coloca el destino del mundo en manos de un guerrero invencible, sino en manos de alguien pequeño, alguien que no desea el poder, porque ni siquiera pertenece a la lógica del poder. Frodo no es grande porque venza a Sauron en combate. Frodo es grande porque soporta, porque camina, porque continúa cuando ya no queda épica, cuando no hay música, cuando no hay estandartes, cuando la aventura se ha vuelto hambre, cansancio, ceniza y peso. Y Sam, quizá uno de los personajes más hermosos de toda la literatura fantástica, representa algo todavía más puro, la fidelidad sin espectáculo. Sam no quiere ser leyenda, no quiere trono, no quiere reconocimiento, quiere que su amigo vuelva a casa, quiere que exista otra vez un jardín. Y tal vez esa sea la moral más poderosa de Tolkien. El mundo no se salva por quienes desean dominarlo, sino por quienes desean cuidarlo. Por eso la comarca importa tanto. No es un simple lugar de inicio, es la medida ética de toda la obra. La comarca representa lo que se defiende cuando se pelea contra la oscuridad. La vida sencilla, el pan, la conversación, la tierra trabajada, la risa, la amistad, la posibilidad de vivir sin estar constantemente sometido a la historia. Tolkien no glorifica la guerra. La guerra en Tolkien es necesaria, pero siempre trágica. Lo verdaderamente sagrado no es el campo de batalla, es aquello que el campo de batalla protege. Y aquí las películas de Peter Jackson hicieron algo extraordinario, porque adaptar El Señor de los Anillos parecía imposible, no solo por su escala, sino porque Tolkien no escribió una historia moderna en el sentido convencional de la palabra. Escribió una obra con respiración antigua, con digresiones, con cantos, genealogías, silencios y una gravedad casi bíblica. Jackson pudo haber reducido todo a acción, monstruos y espectáculo, pero en sus mejores momentos entendió que el corazón del libro era la melancolía. La trilogía cinematográfica funciona porque no se burla de la grandeza, la abraza. Hoy muchas historias le tienen miedo a la solemnidad, necesitan romper la emoción con ironía, como si sentir demasiado fuera vergonzoso. El Señor de los Anillos no. Tolkien y Jackson se atreven a ser grandilocuentes, se atreven a hablar de honor, destino, corrupción, amistad, muerte y esperanza, se atreven a mirar al abismo sin convertirlo en chiste. Y esa sinceridad es una de las razones por las que la obra sigue viva, porque la grandeza, cuando es falsa, se vuelve ridícula, pero cuando es sincera, se vuelve inolvidable. La carga de los Rohirrim no emociona solo porque sea espectacular, emociona porque parece venir de una memoria antigua de la humanidad. Theoden, cabalgando hacia una muerte casi segura, no es simplemente un rey liderando soldados, es el último fulgor de la civilización que decide cantar antes de desaparecer. Es una belleza terrible, hombres cabalgando contra la oscuridad, no porque estén seguros de ganar, sino porque hay cosas que deben hacerse, aunque la derrota parezca inevitable. Eso es Tolkien. La esperanza no como optimismo, sino como acto de resistencia. La esperanza en El Señor de los Anillos no nace de tener garantías. Nadie sabe si Frodo está vivo, nadie sabe si el plan funcionará, nadie sabe si Minas Tirith resistirá. Aragorn marcha hacia la Puerta Negra no porque tenga una estrategia, sino porque necesita darle a Frodo una posibilidad. La esperanza no es creer que todo saldrá bien, es actuar correctamente, incluso cuando todo parece perdido. Y en ese punto, la obra toca algo profundamente humano. Tolkien creó una mitología, sí, pero no una mitología de evasión. Al contrario, creó una fantasía para hablar del dolor real, de la guerra,
de la pérdida, del paso del tiempo, de la tentación del poder, de la nostalgia por un mundo que se desvanece, de la imposibilidad de conservar intacto aquello que amamos. La Tierra Media es fantástica, pero sus heridas son humanas. Quizá por eso se siente tan verdadera. El metaanálisis de El Señor de los Anillos nos obliga a ver que la obra no está construida como una simple narración lineal. Está construida como si fuera el fragmento final de un archivo inmenso. Tolkien inventó lenguas antes que tramas, inventó pueblos antes que escenas, inventó canciones, cronologías, alfabetos, linajes, migraciones, caídas, edades completas. La novela es apenas la superficie visible de un océano mítico. Y eso cambia todo. Muchos escritores crean mundos para sostener una historia. Tolkien creó historias para revelar un mundo. Por eso cada nombre parece tener peso. Por eso Moria no es solo una mina abandonada, sino una tumba de grandeza. Por eso Númenor no aparece directamente y aún así se siente como una Atlántida moral hundida en la memoria. Por eso Aragorn no es solo un héroe, sino el heredero de una historia rota. Por eso los elfos no son simplemente seres inmortales, sino criaturas atravesadas por el cansancio de haber visto demasiado. Tolkien entendió que un mundo ficticio se vuelve real cuando parece tener zonas que la narración no alcanza a iluminar del todo. La Tierra Media vive porque no todo está explicado, porque hay profundidad más allá del encuadre, porque el lector siente que si caminara un poco más lejos encontraría otra canción, otra ruina, otra leyenda olvidada. Y esto nos lleva a la belleza. La belleza en Tolkien no es decorativa, es moral. La belleza es una forma de resistir contra la oscuridad. Los poemas, los árboles, las estrellas, los banquetes, los nombres antiguos, las despedidas, todo eso importa porque Sauron representa precisamente lo contrario. La reducción del mundo a voluntad, a control, a máquina, a vigilancia, a dominio absoluto. Sauron no crea, sino administra, vigila, corrompe y somete. Su mundo ideal no tiene canciones, no tiene jardines, no tiene memoria libre, no tiene pueblos distintos, solo tiene una mirada única, un centro único, una voluntad única. Por eso la diversidad de la Tierra Media es tan importante. Hobbits, hombres, elfos, enanos, ents, rohirrim, gondorianos, todos son distintos, todos tienen sus limitaciones, sus prejuicios, sus heridas. La comunidad del anillo no es poderosa porque sea homogénea, es poderosa porque une diferencias históricas que han venido desconfiando unas de otras, razas que desconfían unas de otras, y Tolkien construye una ética de la alianza frente a la lógica del dominio. Y quizás esa sea otra razón por la que la obra no envejece, porque cada época puede encontrar su propio Mordor, cada generación puede reconocer su propio anillo, cada lector puede preguntarse qué haría con un poder suficiente para imponer su voluntad sobre los demás. Y cada vez la respuesta incómoda es la misma. Nadie está completamente a salvo de la tentación, ni los sabios, ni los fuertes, ni los buenos. Por eso Frodo fracasa al final. Y esto es importantísimo. Frodo no arroja el anillo por pura voluntad heroica. En el momento decisivo cede, lo reclama. Después de todo el sufrimiento, después de toda la resistencia, también él cae. Y sin embargo, el mundo se salva por una mezcla misteriosa de compasión, azar y consecuencia. Porque Bilbo perdonó a Gollum, porque Frodo también lo perdonó, porque incluso una criatura destruida por el deseo termina cumpliendo una función en la caída del mal. Eso es profundamente tolkieniana.
La misericordia puede tener consecuencias que la fuerza jamás habría conseguido. La obra no dice que la voluntad siempre gane de forma limpia. Dice algo mucho más complejo, que ningún acto de compasión se pierde del todo. Y eso convierte al Señor de los Anillos en algo más que una epopeya. La convierte en una meditación espiritual sobre el peso de las pequeñas decisiones. El mundo no se salva únicamente en las grandes batallas, se salva antes en una cueva oscura cuando Bilbo decide no matar a una criatura miserable. Se salva cuando alguien tiene la piedad, cuando alguien carga a otro, cuando alguien resiste un día más, cuando alguien recuerda que incluso en medio de la sombra todavía puede existir una canción. Por eso esta historia sigue siendo inmensa, porque Tolkien no escribió una fantasía para escapar del mundo, escribió una fantasía para recordarnos qué cosas del mundo merecen ser salvadas. Y las películas, con toda su escala, su música, sus paisajes, sus silencios y sus rostros agotados, lograron traducir una parte de esa grandeza al lenguaje del cine. No reemplazan el libro porque el libro tiene una hondura filológica, histórica y poética imposible de trasladar por completo, pero sí hicieron algo casi milagroso. Permitieron que millones de personas sintieran la Tierra Media como una memoria propia. Howard Shore entendió, musicalmente hablando, lo que Tolkien hizo literariamente. Cada pueblo necesitaba un alma. La comarca suena a hogar, Rohan suena a viento antiguo, Gondor suena a piedra, corona y tragedia, Mordor suena a máquina espiritual. La música no acompaña al mundo, lo funda otra vez. Y quizá por eso cuando termina la historia sentimos esa pérdida extraña, como si hubiéramos vuelto de un lugar al que nunca fuimos, como si la Tierra Media hubiera sido real durante unas horas, durante unas páginas, durante una parte secreta de nuestra vida. Ese es el triunfo de Tolkien. Haber creado una obra que no solo se admira, sino que se habita. El Señor de los Anillos permanece porque no depende únicamente de su trama, permanece porque tiene raíces, porque debajo de cada escena hay siglos imaginarios, porque debajo de cada nombre hay una lengua, porque debajo de cada batalla hay una elegía, porque debajo de cada victoria hay una despedida. Y quizá ningún otro libro ha logrado opacarlo porque muy pocos han entendido que la fantasía no se vuelve grande por inventar cosas imposibles, sino por hacer que esas cosas imposibles nos revelen verdades inevitables. Tolkien creó dragones, anillos, reyes, espectros, árboles que caminan y tierras inmortales, pero al final lo que más recordamos es algo mucho más simple: dos amigos caminando entre cenizas, sin fuerzas, sin esperanzas, visibles al menos, sosteniéndose mutuamente porque todavía queda una tarea por cumplir. Ahí está toda la obra. No es el poder, no está en el poder, no está en la corona, no está en la guerra, está en la fidelidad, está en la misericordia, está en la belleza que se niega a desaparecer, está en esa pequeña luz que alguien carga cuando todo el mundo parece haberse quedado a oscuras. Y tal vez por eso El Señor de los Anillos no es solo una de las grandes obras de la literatura universal, es una de las grandes declaraciones de amor a la imaginación humana, a esa capacidad extraña que tenemos de inventar mundos para entender mejor el nuestro. Tolkien no nos dio simplemente una historia, nos dio una mitología moderna. Y como todas las grandes mitologías, no termina cuando cerramos el libro. Se queda con nosotros, nos acompaña, y de vez en cuando el mundo parece demasiado oscuro,
nos recuerda que incluso las personas más pequeñas pueden cambiar el curso del futuro. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y dime en los comentarios cuándo fue la primera vez que entraste a la Tierra Media. Te leo en los comentarios. Chaito.